tal? Bienvenidos a Página Central, soy Carlos Daniluk, un placer que me puedan acompañar en los siguientes minutos porque hoy vamos a hacer un análisis político de las elecciones al 1 de julio de este año 2018. Complicada, sí, y en teoría, pues muy competida. Pero para hablar de este tema ya me van a acompañar dos personalidades que seguramente nos darán una idea y la temperatura del proceso democrático que estamos viviendo hoy en día, hoy aquí en México. Vamos a hablar de la presidencial, vamos a hablar de la estatal y por supuesto de la municipal en un instante más aquí en Página Central. Bien, continuamos aquí en Página Central y permítame presentarles quien nos acompaña en esta oportunidad para hablar con referencia al entorno político que estamos viviendo en México, pero sobre todo también a las elecciones del 1 de julio de este 2018. Ya faltan 38, 39 días, las campañas se han ajustado y bueno, el doctor Arturo Mora, académico y analista político, me acompaña en estos momentos. ¿Cómo estás, Arturo? Gusto tenerte por acá con nosotros. También nos acompaña Jorge Arena Elizondo, es columnista político. Carlos, gracias por la invitación. Y Jorge, ¿cómo están? Bueno, señores, yo los invité a que pudiéramos tocar un poco el tema de que día a día estamos informados, estamos desinformados, estamos viendo el proceso electoral de nuestro país. Yo mencionaba que el 1 de julio se va a definir todo, pero empecemos por la presidencial. ¿Cómo podemos tomar, Jorge, empiezo contigo, cómo podemos tomar a las elecciones que se habla que son muy atípicas, muy competitivas, pero carentes también de propuesta, más enfocada a la descalificación entre personajes o posturas, partidos políticos y alianzas, que en la propuesta real para la ciudadanía? Efectivamente, Carlos, reiterando el agradecimiento por tu invitación, sí vemos una competencia típica. Hoy tenemos diferentes jugadores en diferentes escenarios. Sí ha habido una tendencia muy fuerte a la descalificación mutua entre los contrincantes. Yo siempre me he quedado con sed de escuchar esas propuestas que todos los mexicanos, cuando menos los que estamos preocupados por el país, quisiéramos escuchar acerca de la corrupción, acerca de la impunidad, acerca del crimen organizado, del narcotráfico, de la relación con Estados Unidos, etcétera. Pero pues veo que se la pasan en críticas personales, alusiones personales que a mí me dejan con mucha sed. Entiendo que mercadológicamente nuestro pueblo está acostumbrado a ello. Y hay que darle ese pan y ese circo a nuestros votantes para convertirnos en sus héroes. Yo en lo particular pienso diferente. Para mí lo importante son las propuestas. He escuchado muy pocas propuestas de fondo. Estoy preocupado por estas elecciones. No quiero manifestar mis preferencias porque aún estoy haciendo mis análisis y como comunicador no sería ético dar mis preferencias. No obstante, sí estoy preocupado. El país está lamentablemente en una circunstancia álgida, difícil. Yo jamás, y lo he platicado en círculos sociales y en otros programas, había visto a mi México tan deteriorado. Nunca. Nuestra corrupción es galopante, nuestra impunidad, o sea, el Estado de Derecho es una caricatura en este México. Tenemos un problema de narcotráfico extraordinario, tenemos a nuestros principales consumidores de ese narcotráfico abanderado con una persona que ha sido nefasto para nuestro país, con esa amenaza de poner en la parte norte 3.200 kilómetros de una muralla estilo China. Así es. Me preocupa también desde el punto de vista medioambiental, no independientemente de lo político. Creo que no solo como mexicanos, sino como seres humanos estamos cometiendo muchísimas equivocaciones, que ya será tema de otro programa. Pero sí, yo estoy preocupado. Creo que México más que nunca, las personas ya no creen en las instituciones, está muy degradada la cultura. He estado leyendo un poco acerca de Singapur y esa revolución que hizo cultural, que yo me sumo a que México necesita una revolución cultural. El problema de nuestro país es cultura. Claro. Estoy totalmente de acuerdo porque tenemos como mexicanos, desde que yo tengo uso de razón y tú no estabas aquí en México todavía,
hablo de Gustavo Díaz Ordaz para acá, presidente que sale es un rata, es un estúpido, fue un imbécil, etc. No tenemos un buen presidente, cuando menos aclamado por el pueblo. Es que el problema, creo yo, Arturo, y estarás quizá de acuerdo conmigo, es que le damos demasiadas expectativas a un presidente el que resulte, Mir, Anaya, el Bronco, López Obrador, el que resulte, no va a cambiar a 130 millones de mexicanos, nos vamos a cambiar nosotros. El problema es que creemos que esos candidatos traen la varita mágica y no es cierto. No hay ningún hombre que haya cambiado a una población. Está cambiada, Arturo. Fíjate, agarro un punto muy importante que dice Jorge, es decir, la percepción de la gente. Todos esperamos que llegue el Mesías y nos solucione todos los problemas que tenemos que como país y como todo. ¿Estamos bien, estamos mal? Yo creo que es una cultura que se fue reforzando en los últimos 50 años. Después de haber tenido un liderazgo tipo Cárdenas, que realmente hizo un ejercicio de alguna manera masivo, cercano a la gente, logró generar un elemento detonador en su momento, claro, y que abrió una serie de posibilidades para que hubiera una identificación entre las personas y el presidente, ¿no? Había una cercanía, hay una serie de evidencias donde hasta en la película La Escondida del Indio Fernández se le pide a la maestra directamente, el presidente, que vaya a atender a una comunidad en el norte, ¿no? Hay esta idea de un presidente cercano, etc. Y de ahí en adelante lo que hemos tenido es una institucionalización de la figura presidencial, primero en un presidencialismo atroz, donde eran realmente personajes que se vivían como reyes, haciendo realmente un despilfarro de recursos y de una ostentación del poder impresionante. Después hay una posibilidad de coyuntura producto de esta crisis que se da desde el 68 hasta el gobierno de López Portillo, que sí, es donde se fractura de alguna manera este asunto, y hay la posibilidad de empezar a hablar de una reforma electoral, se empieza a generar con Reyes Heroles la posibilidad de plantear un nuevo sistema y arreglo político, nuevos partidos, etcétera, y que va a dar origen al IFE, que va a ser una expresión particular del momento de la democracia, y por otro lado, con la pluralidad, a irle bajando atributos al presidente, ¿no? Hay una realmente tarea por desmontar la figura presidencial y entonces empiezan a tomar papel más importante el poder legislativo, por ejemplo, hay que negociar más con los partidos, etcétera, y eso va ayudando a que se dé. Sin embargo, la elección del 2000, donde se esperaba que Vicente Fox pudiera hacer realmente un cambio, que yo creo que en ese sentido fue una apuesta muy importante, pues sucedió que ganó la inercia. Si Fox no pudo y era... Lo rebasó, yo diría que lo rebasó la inercia. Sí, Fox quedó, Fox dijo, ¿y ahora qué hago, no? Sí, la transición se da, es muy positiva, creo que hubo... ya que ganó, independientemente del partido que fueras, fue un ambiente festivo, fue un ambiente de esperanza, fue un ambiente de posibilidad, y a medida que fue transcurriendo el tiempo, pues se vio que no se quiso actuar sobre aquello que ya señalabas, ¿no? El tema de la corrupción, la impunidad, el reordenamiento de las instituciones, empezar a tener un Estado de Derecho vigente, etcétera, ¿no? Después se da una continuidad en el PAN, un poco pensando que Calderón iba a poder dar eso que se faltaba, y no sucede, ¿no? Y entonces la figura del presidente se empieza a desdibujar también, es decir, no basta claro el presidente para que puedan cambiarse las cosas, ¿no? Y bueno, ahora con Enrique Peña Nieto, todavía el día de ayer que presentaba su informe en el aniversario del Politécnico Nacional, pues apelaba a plantear que han pasado cosas buenas, que no todo es malo, etcétera. Pero cuando uno ve el saldo, como decía Jorge, ¿no? Es un saldo que da terror, es decir, da terror porque está planteando que la esencia del Estado está rebasada, ¿sí? Y que el Estado tendría que ser un garante de los bienes y de la seguridad de las personas, de las instituciones, aún del mercado mismo, si se pensara en términos de las políticas económicas, y lo que estamos viendo es una perversión en la vida política, ¿no? Y entonces eso va desgastando. Ahora, coincido en que las figuras que se presentan ahora para candidatos pues no logran tener el talante ni el talento, las dos cosas,
para presentarse como figuras carismáticas o emblemáticas. Siguen pensando en el sexenio, ¿no? De hecho, yo creo que la gran carencia que tenemos es que no hemos podido ver o tener un presidente con una visión de Estado, de largo plazo, que no se preocupe por el sexenio, sino se preocupe por la siguiente generación, y entonces esté viendo los problemas ambientales, esté viendo el problema del agua, esté viendo el problema de los medios de comunicación. De la falta de infraestructura, de la pobreza. Pensamientos de largo plazo, es decir, claro. Y estamos pensando en seguir poniendo curitas, ¿no? Y con programas sociales que ya demostraron su ineficiencia y se siguen sosteniendo. Por ahí alguien alguna vez me dijo y escuché, lo escuché 2 o 3 veces, que México es el país de las calzas. O sea, es como la mesa en el restaurante, que tú llegas y está tu mesero, ¿me ayuda, por favor? Sí, ¿y qué trae? Una calza, una servilleta, un pedacito de madera, cartón. O sea, un cartón. Es decir, México es el país de las calzas, no sé, lo que tú dices, con curita, curarlo, o sea, es decir, no llegar a un consenso, y aquí me animo a decir, porque acá vendría la segunda pregunta que yo les largaría a los dos, es decir, entendemos que el tejido social de México en las últimas 2 décadas ha venido, si no son 3, pero ha venido desintegrándose, cada vez ha sido menos armonioso, más desequitativo. Estamos hablando del índice de pobreza que México ha manejado. Hablo de ese tejido social que, consecuencia de ello, pues obviamente ha permeado a que se degenerara en muchísimo crecimiento y superación del mismo trabajador hoy en día de la planta productiva de México. Pero también hay un tejido político. No es el tejido social, el tejido político. Este tejido político también está desgranado, también está desgastado. Este modelo ya no funciona. ¿O sí funciona? Dos, sí. Por favor. Sí. Yo no culpo a la persona que está desilusionada de las instituciones mexicanas. A mí me ha pasado. Llegas y a mí me gusta resolver mis propios problemas, porque sobre todo me da temas para mis columnas. Porque me subo yo a los camiones, me subo a la oruga, llego a Comisión Federal a hacer mi pago, a hacer los arreglos, qué sé yo. Y la verdad, todo lo que es ese ambiente de la zona, aquella de que, donde están los juzgados, se me fue el nombre, la carretera ¿Dónde? Se me fue el nombre, Alzheimer. ¿Dónde están los juzgados? Rumbo al Centro Fox. Pues. Centro Fox. Sí, sí. Es el México real, es el México real. Ojo, alguna ocasión. En aquella época dirigía yo el Parque Metropolitano, que lo extraño mucho, por cierto. Y en la visita a una reunión que tuvimos con alguna institución estatal, yo traía un Volkswagen y me rompieron la aleta y me quitaron mi celular, que lo tenía descargado, y malamente lo puse por ahí. Cosa curiosa, oiga, señorita, pues me hurtaron el teléfono celular. Tiene que ir a la agencia del Ministerio Público, además, para que nosotros podamos hacer uso del seguro. Llego allá y me dice la abogada, ¿y sus testigos? Digo, si hubiera tenido testigos, no me hubieran robado el celular. Casualmente voy saliendo y me encuentro con un vecino que venía a atestiguar el robo de una camioneta de otra vecina. Entonces me dice, oye, no seas gacho, Jorge, atestigua por nosotros. Claro. Le digo, sabes que yo no quisiera, porque realmente no me consta y no quiero meterme en broncas, pero yo sí tengo un teléfono celular que sí. Pasó, y a pesar de que yo no participo con él participó conmigo, inclusive los dos. Y cuando le preguntan a él, porque me preguntaron a mí, de la señora, oficio, edad, de fecha de nacimiento, le preguntan a esta persona, su edad, su nombre, bla, 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 y me dice, ¿ocupación? Dice, testigo profesional, señorita. O sea, el problema de nuestras instituciones es el reflejo de la sociedad que estamos. Lo vemos. Yo tuve la oportunidad de participar en la vida política durante algún tiempo. Yo tuve 2 casas de orientación social, uno en Bellavista y otro en Las Joyas. Es el México real, donde no existe Estado de Derecho. Por eso la gente de bajos recursos económicos como culturales está mucho más aún que nosotros decepcionado de las instituciones. Y desprotegida. Totalmente. Dato al margen. Algunas de las ocasiones dije, yo nomás puedo cumplirles, o sea, con el apoyo que me da a mí el Congreso, puedo cubrirles una necesidad. Ustedes pónganse de acuerdo y díganme la principal. Resultó que eran las luminarias en esa zona de Las Joyas, de la cual habían tenido graves problemas con robos en las noches, etc.
Hablé con alumbrado público, les cambiaron 70 y tantas luminarias, no duraron 8 días. Entonces, ese es el México real que estamos viviendo. Yo insisto, lo que México necesita, más que presidente brillante, necesita una revolución cultural. México, estamos hablando que el que tranza no avanza, estamos hablando de que les aplaudimos a la gente que se roba un celular, le aplaudimos a la gente que se roba la señal de internet, le aplaudimos a la gente que se roba los espejos de los vehículos, y nosotros vamos y luego compramos el mismo espejo. Necesitamos hacer una revolución cultural en este país. Está pésimamente llevado, nuestra cultura nos está metiendo en la parte más profunda de su desarrollo. Arturo. Yo creo que el tema que señalas de la cuestión social es importante porque lacera básicamente la convivencia. Y lo que hemos llegado es a generar una distancia social que, si bien se puede expresar en preferencias políticas y ahora que en las redes pareciera que se mueven los ánimos polarizados y se generan memes atacando y desmintiendo Y descalificando, claro, ese sí. tipo de cosas, en el fondo está fracturada las relaciones entre vecinos, fracturadas las relaciones familiares, entre los compañeros de trabajo, familiares, las nuevas sí, estructuras claro. familiares que se están dando, etcétera, ¿no? Hay una desconfianza a la autoridad y por lo tanto una desconfianza inmediata al vecino de al lado. Ves que te llega propaganda de seguridad pública para decir que le avisas a tus vecinos que no vas a estar y dices, no, ¿para qué les aviso? Este es un problema más serio. Entonces yo creo que esa es una parte. Otra parte tiene que ver con que muchas de estas expresiones que señala Jorge es también resentimiento social. Es decir, ha habido una gran cantidad de ofertas, de expectativas, de promesas que no se han cumplido, ¿no? De hecho, parte, por ejemplo, de la derrota que tuvo el PAN con Bárbara Botella se debió precisamente al enojo cuando le preguntaban a la gente, oiga, en una zona donde regularmente votaban por el Partido Acción Nacional, votan ahora por otra, es que ya llevamos varias elecciones votando y no nos cumplen, ¿no? Claro, Es decir, claro. también empieza a haber una especie de enojo social y una resistencia, que es lo que estamos viendo tal vez ahorita. Es decir, Resentimiento. claro, ahorita hay una efervescencia de muchos sectores, lo estamos viendo en las convocatorias que está teniendo Morena y su coalición, donde muchísima gente está yendo con la idea de ver si ahora sí, ¿no? Es decir, tal vez ni siquiera tienen claro cuál es el proyecto político, hacia dónde vas y a qué dirige, sino hay una expectativa de a ver si ahora sí hay algo que caiga y que se resuelva, ¿no? La varita mágica. Y ahí está una inercia que viene también producto de esta desatención, de este olvido, de esta impunidad, de esta sensación de que no vales como ciudadano, que llegas a una oficina y tienes que esperar horas para que te atiendan, para que además te digan que no y además están, Claro. digo, los casos que vemos en los medios en relación a cobros indebidos de Zapal, de CFE, de todo, pues hablan, y que además ni siquiera los puedes resolver porque pareciera que es un entramado tan complejo. Pero entra que en un inconsciente colectivo también todo, ¿no? Porque todo como que nos sumamos al que más ladran algo, pues ahí nos vamos enganchando, ¿no? Por ese resentimiento que tú mencionas, Claro, y ¿no? por ejemplo, una Socialmente cosa hablando. Claro, ¿no? y nos lleva a un asunto que yo creo que es el que más nos está complicando todo, que es que la mayoría de la población adulta piensa que la ley es negociable. Es decir, eso es el primer punto donde todo se empieza a fracturar, es decir, y entonces todo se quiere negociar en la escuela, se quiere negociar calificaciones, Claro. se quiere negociar plazos en los pagos, ¿no? Exactamente. Cuando tendría que ser algo que debería darnos un continente de relación, de respeto, a partir de los acuerdos sociales y a partir de tener una legislación que me parece en muchos sentidos muy buena, pero que el gran problema es que no se aplica. Ahora, yo les expongo algo. En estos momentos tendríamos que hablar, para candidato a presidente de la República de México, tenemos que hablar de tres. Digamos, vamos a dejar al Bronco un poco de lado, el independiente, que desafortunadamente debería ser la gran novedad y la gran fuerza contra el aparato, el sistema partidista, los independientes. Margarita ya se bajó de la contienda. Pero si hablamos de Mid, Anaya, López Obrador o Anaya, Mid, López Obrador, Morena, la coalición y obviamente lo que trae el PRI, ¿verdad? Cuéntenme en algo.
¿Este resentimiento se puede reflejar en estas elecciones? Y a lo mejor lo que tú mencionabas, el efecto Morena, el efecto López Obrador, esos votos que estamos hablando casi de entre 5 y 8 millones de votos indecisos que están ahí flotando, que se lo quieren robar, porque estamos hablando de 7, 8 puntos. La brecha ya se acortó, hay 11 puntos, según lo que estábamos viendo hoy en la mañana en redacción, hay 11 puntos entre López Obrador, Anaya, y hay 9 con respecto a Mid. Entonces, yo les pregunto, ¿esto cómo puede llegar a suceder sin saber y teniendo claro que no tenemos la varita mágica para saber qué es lo que va a ocurrir? Pero, ¿por qué ocurre este efecto? Vaya, desde mi perspectiva, todo con tu permiso, creo que hay muchas expectativas de un cambio. Hay un desencanto de las instituciones, que las instituciones las hacemos nosotros, no los gobiernos, finalmente. Creo que, fíjate, cómo toda la parte psicológica del plano electoral, como dice Arturo, entre familias, entre compañeros de trabajo, entre socios, etcétera, cómo nos vamos a hacer chiquitos los defectos de mi candidato preferido y hacer magnificar sus fortalezas. Y es donde comienza la bronca. Porque no somos objetivos, toda nuestra cultura no nos ha enseñado a ser objetivos. Hay mucha o sea, lo visceral. Visceral, por supuesto. Lo visceral. Claro, porque mi candidato, si yo lo escogí, él no tiene defectos, él tiene que ganar, independientemente del que sea. Mira, por ejemplo, yo trato de regularme, porque yo también soy un apasionado y a mí también me influye mis glándulas suprarrenales y mi glándula pineal. Por ejemplo, una de las culturas que yo más admiro es la japonesa. Su cultura, su orden, su respeto, es la tercera economía del país, es el segundo país más rentable por metro cuadrado, tiene muchas características, pero no le perdono a esa cultura japonesa la caza de ballenas. Entonces procuro en esa parte estabilizar un poco mis emociones. Lo que tenemos que hacer aquí es darnos cuenta como mexicanos que ni López Obrador, ni Mid, ni Anaya, o inclusive el Bronco, van a cambiar a México. Nos vamos a cambiar nosotros mismos. No hay en la historia de la humanidad una persona que haya podido cambiar a 130 millones de personas. No existe. ¿Influyeron? Sí. Pero por eso es mi parte, es mi angustia, es mi constante repetir que México necesita una revolución cultural tipo Singapur. En Singapur fueron muy drásticos, pero hoy es el país más decente del mundo. A pesar de que es un país tropical, es un país que se separó de Malasia, es un país que traía toda la corrupción muy parecida a la mexicana y cambió radicalmente. Hoy por hoy es el país más honrado del mundo, inclusive sobre los países del norte de Europa, inclusive Japón. México necesita, yo insisto, es un cambio de chip en los mexicanos. ¿Que es difícil? Por supuesto que es muy difícil, pero decía alguien, la educación es la mejor arma contra la corrupción. Yo digo la educación adecuada, porque yo sí recibí educación, mas no sé si fue la adecuada. Yo parto de un principio que es menos moral y más ética, que las dos cosas tienen un diferencial interesante. El mexicano tiene que buscar la ética, porque la moral, ya vimos, hoy en el 2018 no ha generado ningún beneficio, cuando menos palpable. Ojo, platicaba yo con un grupo de amistades y les decía, ¿cuántos países en Europa son desarrollados? Y empezaron los números por aquí. Le dije, señores, todos. Unos más, otros menos, porque hasta Portugal es un país con una cultura altísima. Totalmente. España, yo tuve la oportunidad de estar en Salamanca y es uno de los lugares más importantes. Todos son desarrollados. Unos muchos como Irlanda, como Suecia, otros menos como España, como Portugal o Grecia. ¿Sí? La pregunta es esta, ¿cuántos países en el continente americano son desarrollados? ¿Dos? Nada más. ¿Estados Unidos y Canadá? Nada más. Ojo. Y es el norte. Y es el norte, en principio de cuentas. Dos, ¿cuál es la religión oficial de esos dos países? Protestantismo oficial. ¿Y todos los demás? Católico. Ustedes hagan sus propios criterios. Por supuesto. Entonces, Arturo. Regresando a tu pregunta, yo creo que el tema ya electoral puesto ahorita en la coyuntura, yo diría que hay tres cosas a considerar. Primero, que no todos votan.
Es decir, todavía en México no hemos logrado generar una sensibilidad para plantear que haya un voto importante. Todavía estamos en márgenes de abstencionismo, mucho. de un 40, 43%. Pueden ser las elecciones federales, estas que tenemos, ganen un poco más de votos, pero todavía tenemos un problema ahí. Tenemos otro problema en términos de los indecisos, que tú señalas, porque los que sí están en ese margen, que quieren ir a votar, están ahorita todavía viendo qué pasa, y pareciera que es un asunto más emocional, a ver quién le cae mejor, cómo termina la carrera presidencial, en términos a ver quién queda menos raspado, ¿no? En términos generales, la lógica es, no hay a quién irle, y si tengo que votar va a ser por el menos peor, ¿no? Es decir, esa sería... Es la tendencia. Esa es la tendencia, es decir, de los indecisos, los que ya tienen... Es el hashtag, el menos peor. Sí, los que ya tienen sus preferencias producto de estas cosas que hemos señalado, unos por historia, otros por tradición, otros por resentimiento, otros por convicciones, pues ya están definidos sus votos y es parte de lo que se refleja en las encuestas que está ahí. Y un tercer elemento yo digo que tendríamos que considerar es ya el desgaste en sí mismo del sistema de partidos. El que hayamos llegado a estas elecciones con 3 coaliciones, ¿sí? Además coaliciones inverosímiles en términos ideológicos. La derecha y la izquierda juntándose, ¿no? Hablábamos en política antes de entrar sobre las convicciones. Pareciera que las convicciones quedan al lado por un pragmatismo por el poder, ¿no? Y entonces está demostrando que el sistema de partidos tiene que renovarse. Primero tenemos problemas serios en términos de cuánto nos cuestan las elecciones, ¿no? Esta vez nos van a costar casi 29,000 millones de pesos, ¿sí? En general todo el proceso electoral. Es una elección carísima. España, guardando las proporciones, gastaría cerca de 6,000 millones de pesos convertidos para las elecciones, y nosotros nos vamos hasta 4 veces más esa cantidad, ¿no? Y es algo increíble. Segundo, habría que revisar ya el sistema de financiamiento de los partidos, porque tenemos un problema ya ahí de que hay partidos familia, partidos negocio, partidos estructura, partidos que han generado una clase política que vive del erario público y que vive de la prerrogativa del partido. De la prerrogativa, porque es un modelo que tenemos, pero que no dan cuentas, que el gran problema es que no hay transparencia, que no se gasta donde tiene que gastarse, etcétera. Y yo pongo el ejemplo del tema de los derechos políticos de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Hay una decisión del INE para que el 3% de las prerrogativas se vaya a capacitación política. Ninguno de los partidos ha cumplido con esa condición. Terminan multados cada proceso y cada año porque no logran hacer eso. Y después se están quejando de que no hay candidatas mujeres, que no hay líderes mujeres en las comunidades para que sean tomadas en cuenta. Y lo que estamos viendo es que están poniendo a las esposas, a las hijas, a los hermanos en los ayuntamientos, en las regidurías, etcétera, para completar, porque no tienen manera de cómo hacer eso. Y eso es una expresión de que hay ese descontento también ahora con estas coaliciones, descontento en general del sistema de partidos, ¿no? Porque el sistema también lo permite. Claro, es decir, el sistema lo permite, pero lo permite el sistema también porque todos nosotros también lo permitimos. Claro. Es decir, yo estoy con la postura también de Jorge, no sin menospreciar lo que estás diciendo, que podemos o no estar de acuerdo, pero por lo menos un indicio de poder entender el por qué ocurre este fenómeno, pues es muy claro. Ahora, por ejemplo, vamos a aterrizarnos, vamos a bajarnos un escalón, vámonos al intermedio, vámonos a los candidatos a la gobernatura.